Mire, ir y predicar el evangelio, desde ahí ya les hace un llamado. Ir y predicar el evangelio les está haciendo ¿qué? Un llamado. Miramos, hermano, en los pasajes antiguos de Juan capítulo 8, versículo 31, miramos ciertas cosas. Aquí, hermano, es un mandato. En Mateo 28, 19 es un mandato, pero ¿a quién se lo hizo? Recuerde que se lo está haciendo ¿a quién? Se lo está haciendo a los discípulos, que son los alumnos, los seguidores, los aprendices y los siervos. A esos son a los que les hizo el llamado. En Juan capítulo 8, versículo 31, ¿qué nos decía el texto bíblico? Juan 8:31. ¿Quién lo tiene ahí? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En Juan 8:31 les dice que si permanecieren en su palabra, verdaderamente serían ¿qué? Sus discípulos. Entonces, hermano, cuando el Señor ya les hizo el llamado, dejar todo y venir a mí, deja aquello que estás haciendo y seguidme. Ya les hizo el llamado ahí. Cuando les hace el llamado, hermano, ahora ¿qué les dijo el Señor en Juan 8:31? Que permanecieran. ¿Sí? Permanecieran. Tienen que permanecer. Ahora le pregunto, ¿qué significa permanecer, hermano? Mantenerse. Estar firmes, perseverar, que nada nos mueva. Estar firmes o firmes. Perseverar. No sé si es con la otra o con esta. Así es. Bueno, fíjense, hermano. Este texto bíblico lo que nos está diciendo es que permanecer es mantenerse firmes, perseverando. ¿En qué? ¿Cómo sigue diciendo? ¿En qué? En su palabra. En su palabra. Cuando el llamado Dios no lo ha hecho, hermano, a nosotros, no solamente, mire, hermano, no solamente es decir que somos hijos de Dios, no solamente es decir que Dios nos ha hecho libres y que Dios nos ha traído a este camino, hermano, para seguirle. Para seguirle, volvemos a lo mismo, hermano. Para poder seguir al Señor, ¿cómo debemos de seguirle? Manteniéndonos firmes, perseverando en su palabra, hermano. Si nosotros no hacemos esto, hermano, el Señor dijo, aquí dice Juan 8:31, vuelvo a leer. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjese, hermano. Ahora, después de que somos sus discípulos porque permanecemos en su palabra, ¿qué dice el 32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, hermano, conociendo nosotros la verdad, ya somos libres. ¿Cierto o no? Libres de muchas cosas. Pero fíjese, hermano, pero para ser nosotros libres de muchas cosas, ahora hay que negarnos ¿a quién? ¿Cómo lleva un proceso, hermano? Entiéndanlo. El ser discípulo lleva un proceso de ser un hijo de Dios. No creo que es cualquier cosa. Se lo dije, hermano, cómo les estuve explicando la semana pasada, hermano, de cómo el niño cuando va al kinder, cómo se va separando de su papá, de la familia, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan, no? Para ya no meterme a eso. ¿Sí se acuerda todo eso? Entonces, hermano, todo eso lo miramos nosotros, hermano, y nosotros tenemos que empezar, hermano, a dejar lo que dice en Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26. Miramos, hermano, que en este pasaje bíblico que leímos la otra ocasión, hermano, mirábamos algo bien importante. Y quiero que cheque eso. Cuando esté ahí, hermano, si me ayuda a leerlo, por favor, para avanzar el tiempo. Ninguno
Amén. ¿Y luego? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, que queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aleluya. Fíjese, hermano. Fíjese que ahí hay algo tremendo que la semana pasada no miramos, hermano, ¿eh? Nomás hablamos de los 2 primeros versículos. ¿De cuál y cuál hablamos? 26 y 27. El 26, hermano, nos invita a nosotros, hermano, que si alguno viene a Cristo Jesús y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, dice, aún hasta su propia vida, no puede ser, ¿qué? Su discípulo. Ahora le pregunto, la semana pasada, hermano, miramos aborrecer, pero yo les dije, hermano, otras frases, hermano, otros pasajes de otras traducciones, y les dije qué significaba. Ahora le voy a preguntar, ¿qué significa? Usted me lo va a decir porque yo lo voy a poner aquí. ¿No estudió? ¿No hizo tarea? Por ejemplo, ir en contra de la enseñanza de nuestros padres. Amén. Es como él, ¿qué dice? Sacrificar. O sea, estamos sacrificando lo que a nuestros papás les gusta, nosotros vamos a sacrificar ¿en qué? En no hacerlo. Ir en contra de las enseñanzas de nuestros padres porque sabemos que estaban bien o que están mal. ¿Por qué están mal? Por sus tradiciones, lo que ellos hacen. El que no se desprende, no sacrifica, lo que yo le dije la otra vez. ¿Sí? El que dice, tenemos que sacrificar, tenemos que desprendernos, aún el amar las cosas de este mundo, para negarnos ¿a quién? A nosotros mismos, para seguir a Cristo. Amén. Negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo. ¿Y de qué nos negamos nosotros? Negarnos De lo que le gusta la carne. de lo que le gusta a la carne. ¿Y qué le gusta a la carne, hermano? Celos, iras, contiendas. Amén. Lo vamos a resumir en un pasaje. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Amén. Creo que es ahí, ¿no? A ver, revíselo. Sí, el 5:19. 5:19, ¿verdad? Sí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, hechicerías, envidias. Creo que termina hasta al 21, porque ya el 22 creo que habla de el fruto del Espíritu Santo. Amén. Ya es lo contrario a lo que estamos viendo. Entonces nosotros estamos mirando, hermano, negarnos a nosotros mismos, y lo resumimos en Gálatas capítulo 5, 19. De ahí comienza, y manifiestas son las obras de la carne, y empieza con el adulterio, la fornicación y un montón de cosas. Amén. Bueno, hermano, si nosotros seguimos practicando esto de no negarnos a nosotros mismos, de no negarnos a participar de las cosas de este mundo, de las tradiciones, costumbres y lo que está alrededor, hermano, si nosotros no nos negamos, no podemos estar ¿qué? Permaneciendo ¿en dónde? En su palabra. Y mire, cuando Pedro y los demás apóstoles, hermanos, llegaron a ser discípulos, ellos llegaron a ser discípulos porque les hizo ¿qué? Un llamado. Sí, les hizo un llamado
a ir y predicar el evangelio. Después de que les hace el llamado, los hace discípulos y les da un mandato a los seguidores o a los alumnos o a los aprendices de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es el llamado del discípulo, hermano, amén. Del estudiante, del aprendiz, del alumno, del servidor, ¿sí? Es caminar, hermano, es caminar, ¿sí? En las huellas de Cristo, hermano. Ese es un discípulo, caminar en las huellas de Cristo. Sí, porque el mismo Señor a nosotros nos dijo que donde Él caminara, ¿nosotros qué? Siguiéramos sus pasos. Si Él pisaba aquí, ahí yo piso. No piso. No, yo les dije hace tiempo, hermano, no sé si se acuerdan, que hicimos una dinámica aquí, hace tiempo también de lo mismo, del discipulado, y les dije, si vengo yo aquí, hermano, le voy a decir algo, ¿usted seguiría al Señor? ¿Usted ama al Señor, hermano, o no? Bueno, si usted ama al Señor, ¿usted lo seguiría a ciegas o no? ¿Confiaría en Él como fuera y en la forma que fuera o no? Estamos hablando del Señor, no del hombre. Yo de los hombres no, hermano, ni ciega ni abierto los ojos. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí me está entendiendo? Pero el Señor, hermano, estamos hablando del Señor Jesucristo, Él es el Maestro. ¿Lo seguiría aún que estuviera ciegos o no? Hermano, si en la Biblia lo seguían los ciegos, lo seguían porque querían ¿qué? Su sanidad. Entonces, ¿usted serviría al Señor a ciegos o no? Entonces, si el Señor, hermano, ahora que ya le da la libertad físicamente y lámpara a sus pies su palabra y lo umbra ya a su caminar, hermano, que es el Salmo 105, el Salmo 119, versículo 105, si usted ya tiene esa luz en su vida, hermano, para ver lo que es malo y lo que es bueno, si el Señor camina y pisa aquí y le dice, seguidme, pisar donde yo voy, usted me sigue, donde yo a mi paso, usted pone su paso. Yo piso aquí y piso aquí. Pero a veces nosotros como alumnos del Señor o aprendices del Señor, vemos que el Señor se para aquí. Y si nosotros tenemos que pisar donde Él pisa, a veces nosotros vamos y nos paramos por acá, a un lado, y decimos, aquí estoy, Señor. No, espérate, tú vas a pisar por donde yo piso. No, pero yo estoy aquí a un lado de ti, Señor, no hay ningún problema. El Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por dónde tenemos que caminar? ¿Por donde va el camino del Señor o junto al camino? ¿Sí me está entendiendo, hermano? Mire, el camino es este es el Señor. Y yo voy por acá a un lado de Él. El Señor dice que caminemos por su camino. Y yo voy por un lado y digo, no, aquí voy, Señor. Aquí veo todo lo que tú haces. Ya sé. Así hay mucho alumno, hermano. Mira lo que el Señor hace, ve lo que el Señor hace, observa lo que el Señor hace. Pero le pregunto, ¿camina como aprendiz del Señor lo que Él hace? ¿Lo hace? ¿O nomás está caminando por acá por un lado viendo? Y si le preguntan, ¿ellos son del Señor? Sí, pues aquí voy junto de Él, mira, aquí voy junto del Señor. O sea, así hay muchos, hermano. Entiéndamelo, así hay muchas personas, por eso el Señor dice, ¿muchos son qué? ¿Y pocos los qué? ¿Por qué el Señor hace excepción, hermano, en esa área, realmente, hermano, de los que caminan del Señor? Leemos capítulo de Lucas, otra vez regresamos al 14, versículo 28, y léalo otra vez, hermano, y fíjese lo que dice, hermano. Si está ahí, ayúdenme a leerlo. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Amén. 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean comiencen a hacerle burla de él. Fíjese, hermano, fíjese lo que estamos hablando. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo ¿qué? Acabar. No sé si lo ha entendido. Este pasaje bíblico tiene referencia a lo que estamos leyendo del 26 y 27, hermano. Usted lo puede leer y puede buscar otro significado,
Pero el significado es de lo que estamos hablando. Todo aquel que no se niega a sí mismo y toma su cruz y viene en pos de mí, no es discípulo del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que cuando Él nos hace el llamado y no permanecemos, ¿sí? Nos mantenemos firmes, ¿sí? Perseveramos en su palabra, o sea, la guardamos en nuestra vida y la ponemos por obra, que eso significa esto que estamos aquí, guardarla y ponerla por obra. Si nosotros no hacemos esto, hermano, nosotros nunca nos vamos a poder, ¿qué? Negarnos a nosotros mismos. Está hablando de una edificación de una casa. Está hablando de unos cimientos y de edificar una casa. Nuestro fundamento, ¿en dónde está? Mire, hermano, ¿en dónde está? En su palabra. Ese es nuestro fundamento. Bueno, déjenlo. Le pongo primero el capítulo el 2:20, Efesios. Amén. Nuestro fundamento está en su palabra, que está en Efesios 2:20. Si nosotros, hermanos, cuando nos habla, el Señor le habló, el Maestro le habló a los discípulos, ¿de qué les habló? Les habla de palabra, les habló de la palabra, les habló del mensaje, les habló de las cosas que el Señor quería hacer en la vida con ellos y qué quería el Señor con ellos para que ellos fueran en ese camino. Amén. No creen que nomás les hizo, ay, vengan, ahí síganme, si quieren. No. Cuando tú, hermano, cuando el Señor te habló a ti, a ti o a mí, ¿qué nos dijeron, hermano? ¿De qué nos hablaron? ¿Usted llegó y se bautizó? ¿Usted llegó y sirvió al Señor nomás por servirlo y se bautizó y ya es cristiano? ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Usted nunca se sentó a analizar lo que le estaban hablando? ¿A meditar lo que le estaban predicando? ¿A pensar si tenían lógica lo que le estaban diciendo? ¿Le querían lavar el coco? ¿Sí o no? Pues eso mismo, hermano, es lo mismo que le pasó a los discípulos. Para llegar a este pasaje, hermano, ellos tuvieron que pensar, meditar, valorar, checar bien si podían construir la casa sobre la roca o no podían construirla. No crea que ellos, hermano, ya creímos en el Señor y vamos atrás de Él. No. ¿Qué es lo que pasó? Porque ¿quién de vosotros, qué dice? Versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar, qué? Una torre, ¿qué hace? No se sienta primero hasta que calcula los gastos. Ahora, hermano, todos los que conocemos de Cristo, no nos sentamos a meditar en nuestra vida, la condición que llevábamos y todo lo que nos dijeron que nos podía sacar, hermano. Esto que estoy hablando, hermano, es una tipificación de aquellos que sí pueden, que sí van a creer en el Señor y van a servirle por todo el resto de su vida, y también los que no pueden, hermano, los que ni se sentaron a pensar, ¿y este camino será duro? ¿Será difícil? ¿Este camino cómo nos irá después de que seamos cristianos? ¿Aguantaré el caminar del Señor? ¿Meditaré? Y cuando me vengan las luchas, cuando me vengan las pruebas, cuando me vengan las dificultades, ¿qué haré? ¿Qué me pondré a hacer en ese momento? Entonces, hermano, el discípulo lo que tiene que hacer es, hermano, pensar, meditar, valorar si realmente va a poder edificar la casa. ¿Por qué creen que hay mucho cristiano, hermano, le pasa lo mismo que esto? Empiezan siendo ¿qué? Y cuando ya empiezan a poner el fundamento de todo, antes de ¿qué? A permanecer en su palabra, que es el fundamento, a negarse de todo esto, cuando ya, hermano, ponen el fundamento, que dicen, ay, se me acabó. Híjoles, yo no pensé que iba a estar tan duro dejar esto, dejar aquello, y ya había comenzado, ya habían puesto ¿qué? Los cimientos ya estaban, hermano, porque los cimientos ¿quiénes son? Es Cristo, la roca, el evangelio, la palabra. ¿Sembrada dónde? En tu tierra, en tu corazón.
Pero cuando nosotros vamos a empezar a edificar sobre la roca, sobre el cimiento que dejó ya el apóstol Pablo, que dice, yo como perito arquitecto dejé ¿qué? El cimiento, y otros van a edificar sobre ese cimiento que es Cristo Jesús. Nosotros vamos a edificar nuestra vida, hermano, ¿en dónde? En el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Sí me está entendiendo o no? Los apóstoles, hermano, empezaron a edificar no sobre los apóstoles y profetas. Ellos empezaron a edificar sobre la roca, que era ¿quién? Cristo Jesús. Nosotros no vamos a edificar así. ¿Por qué? Porque Cristo ahora es su palabra. Ahora nosotros vamos a edificar, sí, sobre Cristo, pero ¿sobre quién, hermano? Sobre la palabra que Él nos dejó a nosotros. Es la instrucción, es el fundamento que está establecido para nuestras vidas, hermano. Pero cuando, hermano, entiéndame, cuando el hombre comienza a gastar, dice que comienza a edificar la torre y se sienta, dice, no se sienta primero a ver los gastos, a ver si le alcanzarán. Si el hombre no hace eso, hermano, en el camino del Señor, ¿por qué creen que muchos, cuando habla de la semilla del sembrador, dice que ¿cuántas tierras hay? 4. Cuando el hombre, hermano, va y siembra la palabra en una tierra, ¿qué hace? Esa palabra no cae en tierra buena, sino cae ¿en dónde? Entre las piedras. ¿Sí se acuerdan que ya predicamos de eso también? Y luego otra, entre espinos, ¿sí? Y otra, y la otra, en tierra buena. Entonces, hermano, el que se siente en tierra buena, va a hacer las cosas como Dios le agradan, va a empezar a permanecer y a negarse a sí mismo, y va a permanecer ¿en dónde? En la palabra del Señor. Pero el que no, hermano, el que no, va a ser como uno que comenzó su casa y después no la pudo terminar. ¿Qué significa qué, hermano? Que no pudo terminar ¿qué? O sea, ya espiritualmente hablando del cristiano que comenzó y le llegaron las luchas, le llegaron las pruebas, le llegaron las tribulaciones, le llegó el desánimo, le llegó de todo, hermano, no le llovía. Hermano, era un granizal. Y no había ni por dónde esconderse. ¿Y qué dijo? No, pues yo la verdad sí no puedo. Y la verdad no voy a poder seguir al Señor así de esta manera. Y se va a empezar a sentir como desilusionado. ¿De quién? De Cristo. Hay otros que se desilusionan ¿de quién? De los hermanos, porque no ponen su mirada ¿en quién? En Cristo. Desde el principio no se pueden negar a sí mismos porque su mirada no está puesta ¿en quién? En Cristo. ¿Están puestas en dónde? En sus ideas, pensamientos, sentimientos y las cosas de este mundo, hermano. Entonces, por eso, hermano, cuando ya, hermano, esa persona, escúcheme, cuando aquella persona no pudo terminar su casa, no pudo hacer nada, van a llegar las gentes, porque esa persona que no puede terminar su casa va a empezar a dar mal ¿qué? Testimonio en su vida. Cuando empiece a dar mal testimonio, la gente ¿qué va a decir? El versículo 30. ¿A cuántos, hermano, cristianos ha escuchado usted? Mira, ese, y dice que es cristiano, y velo cómo anda. Esa persona no pudo acabar ¿qué, hermano? Su carrera, su casa. No pudo terminarla, comenzó y después regresa unas 2 líneas atrás de lo que leyó ahorita. 2 líneas atrás, ¿qué va a empezar a hacer la gente? ¿Qué dice? Y no pudo acabarla. Y luego dice, todos los que ven comienzan ¿a qué? A burlarse de él. ¿Y qué es lo que está aconteciendo, hermano? Porque no fueron ¿qué? Verdaderos discípulos del Señor, hermano. Comienzan a dar mal testimonio, comienzan, hermano, a ser señalados, comienzan a decir, mira ese cómo comenzó su historia como discípulo del Señor. Mira, ahora ya no anda en el mundo, ahora es ¿qué? Es cristiano. ¿Y cómo comenzó, hermano? Duro. Comenzó, hermano, con ánimo. Comenzó dando ¿qué? Testimonio. Comenzó, hermano, esforzándose.
Comenzó sirviendo al Señor con ganas. Pero a través, hermano, de lo que fue caminando y ya terminó sus cimientos, que dijo, ay, yo pensé que me iba a salir más barata la casa. Pero le salió ¿qué? Cara. Por eso, hermano, lo que nos está diciendo, que aquel que no se niegue a sí mismo no puede tomar la cruz y seguir al Señor, hermano. Y comenzará, hermano, ¿qué es lo que le está pasando al cristiano, hermano? Comienzan bien y cuando ya ven que las cosas están difíciles, cuando ven que las cosas no pudieron terminarlas, ¿qué hace a veces el discípulo, hermano? Muchos de ellos. ¿Qué le pasó a Judas? Empezó a traicionar ¿qué? Su propia fe, hermano. Su propia creencia de lo que él, o sea, le estoy hablando literal, hermano, porque espiritualmente usted ya sabe que ya estaba escrito anteriormente que era el hijo de ¿qué? De perdición, y que ya estaba escrito que iba a ser entregado el Señor por medio de Judas. Pero hermano, nosotros a veces actuamos como Judas porque empezamos a traicionar al Señor por medio de ¿qué? De nuestros hechos, de nuestro testimonio. Y nos hacemos traidores de ¿qué? De lo que hemos creído, hermano, de lo que una vez testificábamos y hablábamos y mencionábamos. Ahora con nuestro testimonio empezamos a hacer ¿qué? Lo contrario a ser un discípulo de ¿quién? De Cristo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Ese es el problema, hermano, que le ha pasado a muchos, que no nos fundamentamos en su palabra. No le estoy diciendo, hermano, que nos estemos fundamentando en una organización o religiosismo. No. Estamos hablando de la palabra del Señor, hermano. Estamos hablando de la palabra. Los apóstoles, hermano, comenzaron con esto. Imagínense, hermano. Vuelvo a repetir. Hago este énfasis, hermano, y señalo en esto. Judas ya estaba, hermano, escrito en la palabra que él lo iba a traicionar. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Bueno, como lo hago como énfasis, para que vuelva a repetirlo, hermano, y vuelva a entender, no significa, hermano, que todos los discípulos tienen que ser como Judas, hermano. Sino tenemos que ser como aquellos que sirvieron al Señor Jesús, hermano. Llegaron a equivocarse, llegaron a fallar, pero llegaron a ¿qué? A arrepentirse y seguir ¿dónde? En las pisadas del Señor, hermano. Amén. Porque si nos pasa, hermano, lo que Judas, entonces, hermano, ahí vamos a ver, hermano, que no éramos discípulos del Señor. Y recuerde que también el Señor dice, y estaban con vosotros, pero se fueron. Dice, entonces, ¿qué dice después el Señor? Que esto significaba que nunca, o sea, físicamente ahí estaban, pero se fueron. Pero estaba diciendo que no eran de quién, de ellos, hermano. Que no eran de ahí, que nomás llegaron como de pasada, pero no eran del Señor, hermano. Como muchos, lo que vuelvo a repetir, muchos son llamados, pocos los escogidos. El llamado del Señor, yo le decía a mi hijo Uriel hace rato que me estaba cortando el cabello en la mañana, y le estaba diciendo, le digo, mi hijo, se me hace triste a mí que hoy en día se hacen levante iglesias en todos lados por diferentes criterios que tenemos humanamente. Yo voy a levantar mi iglesia, y ahí van y levantan una, y luego levantan otra y otra y otra y otra y otra y otra, y hermano, el Señor nos trajo aquí a levantar iglesias o a ser discípulos. Iglesia solo hay una, y Cristo viene por no sus, sino su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cree que viene por sus iglesias? No, hermano, el Señor viene por su iglesia y la va a caracterizar a la iglesia, permanecer, mantenerse firmes, perseverar en su palabra, en su fundamento de apóstoles y profetas. ¿Cómo? Negándonos. Ese es el fundamento de una verdadera iglesia, hermano. Vivir en ¿cómo? En santidad. ¿Sí saben qué significa HB? Hebreos. Sí, HC es hechos. ¿Amén? Hebreos 12,
14. Sin seguir la paz con todos. ¿Seguir la paz con todos? ¿Sí? ¿Y qué más dice? Hebreos 12, 14, ¿qué dice? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Así viene el Señor, hermano, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si nosotros miramos, hermano, y yo le decía a mi hijo, vuelvo a regresar a lo que le estaba comentando. Si yo le decía a mi hijo, digo, si el Señor cuando dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, no dijo ir y hacer iglesia, dijo ir y hacer discípulos. O como dice Mateo 28, 19, ¿cómo le dijo a los discípulos? ¿Ir y hacer iglesias? ¿O ir y hacer discípulos? Bueno, vuelvo a repetir, ¿ya se grabó lo que le dije? El maestro hace discípulos, alumnos, seguidores, aprendices, servidores. Después, hermano, esos se tienen que permanecer firmes, perseverar en la palabra, en el fundamento, que es la roca que es Cristo Jesús, negándose de todas las cosas de este mundo, porque a veces las concupiscencias y lo que nos jala es lo que traemos en nosotros, ¿verdad? No creen que viene otro y nos jala, no, lo que traemos en nosotros es lo que nos jala hacerlo. Porque nuestras propias concupiscencias, que dice Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice que nuestras propias concupiscencias son las que nos hacen ¿qué? Caer. No es las que allá, no, son las de nosotros, pero esas se mueven como lo que dice esto, hermano. Amén. Esas son las que nos mueven. La fornicación, el adulterio, el chisme, la mentira, la falsedad, la hipocresía, la borrachera, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, orgías, enemistades y un montón de cosas más, hermano. Son las que nos mueven a hacer cosas malas. Ahora, vuelvo a repetir, hermano. Cuando el maestro hace discípulos, los hace para ir y hacer más ¿qué? Más discípulos. Pero tienen que permanecer, hermano, vuelvo a repetir, tienen que permanecer, hermano, firmes en la palabra. Por eso hay muchas iglesias hoy en día, porque de un discípulo, hermano, cuando no permanece firme en el Señor, no puede tener una buena comunicación con el maestro. ¿Sí me está entendiendo o no? Si un discípulo no tiene buena comunicación con el maestro o un buen diálogo con el maestro, entonces no va a aprender el discípulo. ¿Sí? No va a aprender el discípulo. El discípulo va a aprender lo que él quiere, lo que él siente, lo que él piensa, lo que él dice. A Judas, hermano, todo lo que el Señor... Usted está escuchando hasta esos ahí en el Facebook que Judas teniendo el mejor ¿qué? Maestro, ¿qué dicen? Falló. Pero vuelvo a repetir, hermano. Ya lo hice en énfasis. Judas ya estaba escrito que iba a hacer eso. Pero ahora, si Judas tenía el mejor maestro, ¿por qué falló? Quítele eso de que el Señor ya lo tenía escrito y que estaba predestinado para hacer todo eso. Háganlo un ladito por un momento. Pero piensen esto. ¿Por qué Judas falló? A ver, de uno por uno, hermano. Hermano Miguel. Por las cosas que él llevaba en su persona. O sea, lo que él se movía en su persona. Acaba de decir lo que se mueve en su persona. Amén. ¿Qué más? ¿Otra? Era ladrón. No estaba firme en todo lo que ¿qué? Por lo que ya estaba. No, y luego aparte no estaba firme y no estaba ¿qué, hermano? Actuando de una manera ¿qué? Permanente. Ahí estaba. Fíjese, ahí estaba con ellos, pero no era de ¿qué? No era de ellos, porque él hacía todo lo contrario a lo que el Señor practicaba. Alguien que no practica la palabra, hermano, le pregunto, alguien que no practica la palabra de Dios en obediencia, ¿es hijo de Dios? Es todo lo contrario. Aunque diga, como le dije yo, está el Señor en su camino, pero el otro está por un lado, pero no está
está caminando por la vereda derecha, que es Cristo Jesús. Ahora, yo le decía, vuelvo a repetir otra vez lo mismo. Cuando mi hijo, hermano, le dije esto, le dije, es que mira, hijo, tristemente hoy en día, por eso hay muchas iglesias. Y a veces decimos, hermano, pero es que lo que nos une es el nombre. Somos del nombre, somos del nombre, somos... Sí, pero no es eso lo que nos une, hermano. Lo que nos debe de unir, vuelvo a repetir, lo que nos debe de unir es ¿qué, hermano? Que permanezcamos manteniéndonos firmes, perseverando en su palabra, en el fundamento de apóstoles y profetas, pero negándonos ¿a qué? A todo el pecado. Esa es la iglesia del Señor, la que está limpia, sin mancha y sin arruga. Eso es por lo que viene el Señor. No viene por los grupos congregacionales. El Señor viene por su iglesia. Porque haga su voluntad. No todo el que me diga Señor, Señor, que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, hermano. Ay, Señor, pero yo en tu nombre eché fuera demonios. No importa. Señor, pero en tu nombre hablé en lengua. No importa. Señor, en tu nombre profeticé. No me interesa eso. Señor, pero en tu nombre sanaba a los enfermos. Bueno, ¿quién era el que los sanaba? ¿Se me está entendiendo, no, hermano? Y yo le decía a mi hijo, le dije, a mí me da tristeza que los alumnos de hoy en día, los alumnos, aprendices, seguidores de Cristo, que se llaman de Cristo, fíjense, hermano, dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y ahí andan, yo soy de... Y le dijo el apóstol Pablo, dijo, ¿acaso entre vosotros no son niños todavía por pensar así? ¿No son niños por pensar de esa manera? Fíjese, anteriormente, hermano, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Anteriormente, cuando estaban los apóstoles, también hubo esto. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Estaba Pedro estaba predicando en Jerusalén, Juan en otro lugar, Pablo en otro lugar, los demás apóstoles hermanos reunidos en otro lugar. ¿Y qué decían los miembros? Pues ya me voy. ¿Qué decía un alumno, un seguidor, un aprendiz, un siervo de Cristo, del maestro? ¿Qué decía? Pues ya no quiero estar con Pedro. No me gusta lo que está diciendo. Ahora me voy a ir con Pablo. Y ahí va con Pablo. Pero, ¿no está pasando eso hoy en día, hermano? ¿No abunda eso en las iglesias? Ay, no me gusta lo que enseñan ahí. No me gusta cómo lo explican. No me gusta lo que dicen. Vámonos a otra iglesia. Y ahí están los alumnos brincando como chapulines. ¿Y todo por qué? Tristemente por esto, hermano. Porque no permanecemos, nos mantenemos firmes, perseverando. ¿Qué significa perseverar, hermano? Perseverar no es lo mismo que estar firmes ni mantenerse. ¿Qué significa perseverar? Continuar, tener la esperanza en algo. A ver, busquen su diccionario. Es un estudio, hermano. Luchar. ¿Sí me está entendiendo? Es que no es lo mismo no permanecer firmes que perseverar. Para que tú puedas perseverar tienes que esforzarte, luchar con todo tu corazón, hermano, negándote de tantas cosas que te van a estorbar en el camino. Las envidias, no, por eso no le estoy diciendo las envidias, los celos, son los que a veces hacen que las iglesias se destruyan. Por eso, hermano, los discípulos, el Señor les hablaba a los discípulos que nos amáramos los unos a los otros y creciéramos ¿en qué? Permaneciéndonos firmes en su palabra, hermano.
Y eso es lo que ha pasado, hermano. Buscamos, hermano, anteriormente, no le digo que estaba pasando esto, pero anteriormente, hermano, yo no creo, hermano, que anduvieran, quién sabe, y sí, por lo que dijo Pablo, ¿no? Que unos allá andaban diciendo, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa. Son ejemplos, hermano, que dejó para hoy en día decir, no, yo soy de allá con la iglesia fulana de tal, yo soy de la iglesia sultana de tal, yo soy de la iglesia mangana, de la iglesia peringana, y así, hermano, nos llevamos un criterio, nos llevamos una forma de pensar y decimos, es que no me gusta aquí esto, no me gusta aquí aquello. Hermano, no es lo que nos guste, se lo he dicho muchas veces, no es lo que nos guste, es lo que debemos de permanecer en su palabra. A ver, le voy a preguntar otra vez, hermano, ¿es lo que nos guste o debemos de permanecer en su palabra? Imagínense, hermano, y yo se lo dije la otra vez se lo dije. Si nosotros pensamos, hermano, ¿qué es lo que nos gusta? Por eso hoy en día hay muchas enseñanzas y doctrinas que los hermanos quieren escuchar de todo, ¿qué? De tipos y sabores. Ay, es que a mí no me gusta, a mí me gusta de fresa, y ahí van donde les den de fresa. Es que a mí no me gusta eso, es que el hermano da la nieve pues muy helada. ¿Y cómo la quiere? ¿Caliente? Si la nieve es helada. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Por eso, hermano, mire, hermano, cuando venga Cristo no va a venir por el montón de congregacioncitas chiquitas o grandotas o multigrandes, hermano, de 1,000, 2,000, 5,000. No, hermano. El Señor va a venir por aquellos que han obedecido su palabra y han permanecido en su palabra. Y los que han estado, hermano, firmes en ella. Y yo no estoy, hermano, desechando a ninguna congregación de ningún lado, hermano. Ni les estoy diciendo, esos se van a condenar, aquellos se van a condenar, aquellos se van a condenar, aquellos se van a condenar. Hermano, si no obedecen la palabra de Dios, hasta nosotros nos condenamos. ¿O no es cierto? Hasta nosotros nos condenamos. Y vuelvo, hermano, a decir, entonces, hermano, imagínense que Pedro estuviera aquí, Pablo acá, Juan por acá. ¿A quién ponemos por acá? Imagínense que el hermano de aquí tiene el hermano varios hermanos. Aquí está un hermano, voy a poner unos puntitos, y hay muchos hermanos que son las ovejas que se le están predicando. Acá hay menos. Está otro apóstol, por acá hay otro. ¿Y qué dice uno de aquí? Ay, como que no me gusta lo que dice. ¿Cómo? Y se va. Pero hermano, escúcheme lo que le estoy diciendo, escúcheme lo que le estoy diciendo. Acá hay otros 2 que no le gustan, o 3, y se van. Escuche lo que le estoy diciendo. Estamos hablando del maestro, discípulos y un solo fundamento, no 3, no 4, no 5, no ideas, no formas, sino un fundamento. Si todos lo tienen, si este tiene el mismo fundamento que este y este que este, ¿quiénes son los que están mal? ¿Sí me está entendiendo, no, hermano? Si este que es Pablo y este Pedro y acá Juan, hermano, están predicando lo mismo. Están predicando el mismo mensaje, la misma enseñanza, las mismas ideas. Aunque recuerde que Pedro en su momento andaba con unas cositas medias torcidas, pero gracias a Dios el Señor mandó a Pablo y le exhortó, le enseñó, le desglosó, hermano, lo que era la gracia y lo que era la ley, bajo la ley, y Pedro entendió. ¿Sí se acuerda? Entonces Pedro desde ahí para adelante comenzó a ¿qué? A ya no torcer ni las escrituras, ni a darle enfoques personales, sino que le estaba hablando ya ahora con el fundamento de la gracia de Dios, ¿saben? Entonces, hermano, si este tiene este fundamento, este tiene este fundamento, este tiene este fundamento, los que están predicando de lo que estamos hablando ahorita, hermano, de lo que están predicando, si tienen el mismo fundamento que el Señor les está dando, ¿por qué
¿Por qué yo, vuelvo a repetir, por qué estos alumnos hacen esto? ¿Sí me está entendiendo, no, hermano? Están mal, donde quieran les va a agradar la palabra No, y donde quieran nada les va a gustar. y no van a querer dejar sus concupiscencias. Y al rato, hermano, le digo porque yo he mirado, hermano, al rato, ¿qué dicen estos? Se conocen todos, se conoce este, se conocen estos, y luego llega su momento, hermano, que el diablo los tuerce. ¿Y hacen su qué? Y comienzan a llevarse, hermano, 3, 4 ya, al rato ya, iglesia fulana de tal. Pero como este iba torcido, y estos iban torcidos, y todos están torcidos, están de acuerdo, ¿y qué dicen? Hermano, estamos igual, estamos en el mismo sentido, yo no sé por qué dice, hermano, no entienden. Ah, caray, ¿cómo está ese asunto? O sea, ¿sí me está entendiendo, hermano? No le digo que en todos los casos pasa, hermano. Hay gente que se va de una congregación a otra porque sí, el que está mal, ¿quién es? Este de acá de arriba. Este es el que está mal. Anda pecando, anda haciendo cosas que a Dios no le agradan, anda tomando, anda bebiendo. Me estaba diciendo mi hijo, ahora que se está cortando el cabello, dice, hermano, ¿cómo ve a fulano de tal? Yo lo conozco, yo sí lo conozco. Me dice, y creo que el hermano Dani también lo conoce, y no sé qué, alguien más que ha ido por mi escala. Dijo, el hermano de tal, fulano de tal, dice, hermano, estaba en el púlpito y que se le sale una mala palabrota. Escúcheme lo que le estoy diciendo, hermano. Se le salió una palabrota, hermano, se le salga aquí, se le salga abajo, se le salga en su casa, se le salga donde sea, es lo que abunda en su corazón, hermano. ¿Sí me está entendiendo o no? Aquí, allá y donde sea, es pecado. Y peor, que esté tomando un lugar aquí y esté predicando y que de repente se le salga lo que se le salió, hermano. Yo vuelvo a repetir, no tendrían derecho de todos los hermanos, todos. Vámonos. O decirle, hermano, ¿sabe qué? Bájese, hermano. Mire, no haga el ridículo. Todo lo que usted va a hablar, ya lo tiró a la basura. Por todo lo que usted, por su testimonio, se nota que al maldecir, se nota que usted no tiene temor ni del Señor, porque está arriba en un lugar que es santo. ¿Sí me está entendiendo, no, hermano? Pero si sigue como si nada hubiera pasado, hermano, tienen todo el derecho los hermanos de decir, ¿sabes qué? Este pastor es de los que dice la Escritura, un pastor que no tiene ¿qué? Fundamento de Dios. Y tienen el derecho de la congregación de huir, hermano. Salir pueblo, hermano, entienda, los pasajes bíblicos que están escritos se aplican para el momento esencial o especial de lo que va pasando en la vida. No, los textos bíblicos, yo se lo dije, hermano, los textos bíblicos no son plastilina. Lo dije por ahí en el Facebook, no son plastilina para moldearlos como yo quiera. Oye, ahora deja un gatito. Ay, no, ahora no me gustó el gatito, ahora deja un perrito. Ay, no, ahora un puerquito. ¿Quién le dijo que la Biblia se mueve de esa manera? La Biblia es la verdad, la Biblia es la palabra es la que a nosotros nos hace ¿qué? Nos moldea. Nosotros no moldeamos la palabra de Dios es la que nos moldea. Y no cantamos nosotros, hermano, muchos cantos de que somos el barro, hermanos del alfarero. Y ahora le decimos al alfarero, déjate moldeo, porque tu palabra, no te diga, así no, Señor, así no, está muy duro, Señor, está muy duro. ¿Y qué le dijo Pedro? Está muy duro, Señor. Le estaba predicando el Señor Jesús, hermano, a las multitudes, y un Pedro se levanta y hasta quería irse. Porque se para y dice, Señor, se está yendo la gente, como aquí, se está yendo la gente. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, ¿te quieres ir? ¿Y qué Pedro hizo? No, Señor, ¿cómo voy a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo voy a huir de ti? Si hasta me sacaste del agua cuando estaba pereciendo.
Sálvame, maestro, que perezco. Amén. ¿Cómo iba a oír Pedro, hermano? Si Pedro había visto los milagros, las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es lo que le digo, hermano, cuando un discípulo, hermano, se fundamenta en un verdadero evangelio del Señor, hermano, aunque esté, mire, yo le digo porque yo he escuchado predicadores, hermano, predicadores ya que salen en otras denominaciones y predicamos muchas cosas lo mismo, hermano, el mismo fundamento, las mismas enseñanzas, las mismas formas de predicaciones. Sí hay cositas, hermano, muy simples que no, a veces no concordamos, pero hermano, no son cosas que nos dañan ni afectan a la enseñanza, ni a la doctrina, hermano, que estamos predicando de ninguna manera, hermano, porque le voy a decir una cosa, cuando estamos en el mismo sentir, no afecta, hermano, porque no son cosas de pecado, lo que a veces se puede explicar como predicador, puede explicar ciertas cosas, pero no son de pecado y no afecta a la doctrina que estamos enseñando. ¿Se me está entendiendo, no, hermano? ¿En qué forma? Predicamos el nombre, amén, hermano. Y yo digo, hermano, pues vamos a bautizar aquí. Y el hermano me dice, hermano, ¿y si bautizamos en un río? A mí me gustaría en un río. Ah, hermano, vamos a un río. No afecta que se activa el río. ¿Sí me está entendiendo? Amén. ¿Qué afecta, hermano? Pero hay gente que no, hermano. No, hermano, es que aquí nos debemos de bautizar. No, hermano, pero yo quiero un río. Y no, ¿qué te sirve el río? Es lo mismo, aquí o allá es lo mismo. Bautízate aquí te bautizas. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Sí. Dijo un hermano el otro, hace tiempo, hermano, predicaba ahí en el Parque Morelos, donde hay mucha prostitución ahí de mujeres. Sí, se ha escuchado, no ha visto por ahí. Sí. Y el hermano predicaba ahí, hermano, predicaba y la gente se arrimaba y todo. Y le dijo al hermano Berna en esa ocasión, hermano, le dijo, hermano, ¿sabes qué? Dice, yo, en lo personal, dijo él, dice, yo no creo que los evangelizan en sus casas, o en la calle, o aquí, bueno, en sus casas, o así, algo así simple. Dice, yo no creo que sean salvos, dijo el hermano. Y el hermano le dijo, ¿por qué, hermano? Si la palabra de Dios enseña de una manera que Dios les habla de muchas maneras a los hombres. Dice, tienen que ser llamados como yo fui llamado en el Parque Morelos, en la calle, donde estaba yo ahí, que te hablen de Cristo para que haya un encuentro verdadero en tu vida. Y nomás para que vea, hermano, hasta dónde llegan las ideas humanas. ¿Eso se le llama doctrina, enseñanza bíblica? ¿O se le llama una idea personal? ¿Quién le dijo al hombre que era una regla que tenía que ser en el Parque Morelos, en la calle, que te estén hablando? O sea, ¿quién? Si la Biblia dice que Dios le habla de muchas maneras a los hombres. A unos por un canto han sido llamados al camino de Dios, hermano, por un canto se han arrepentido. Hay otros que por un testimonio de otra gente que han escuchado se han arrepentido. Hay otros, hermanos, que en la calle van y les predican el evangelio y se han arrepentido. Hay otros que al estar escuchando una predicación son tocados por la palabra de Dios y se arrepienten. Hay otros que van a tu casa, te tocan y te evangelizan y te arrepientes. ¿Cierto o no es cierto? Hay otros que por un volante que nomás te lo den, que diga Dios te bendiga, Cristo te ama, Dios te quiere ayudar. Y la persona lee el volante y se arrepiente y busca de Cristo. Hermano, ¿cuántas maneras no hay de servir al Señor? Pero les voy a decir una cosa, ninguna quebranta el fundamento de la palabra, ninguna quebranta el fundamento de la enseñanza, hermano, del fundamento de los discípulos, no la está quebrantando, porque sigue siendo ¿qué? El mandato de Dios, predicar el evangelio. Amén, aleluya. Y no lo está quebrantando, hermano. Pero tristemente, hermano, muchos buscan las ideas, las formas de que decir, es que tiene que ser así de esta manera, y tiene que ser de... No, hermano, no es de la manera que nosotros digamos, es de la manera que el Señor quiere. Pero el fundamento, hermano, le vuelvo a repetir, el fundamento de la palabra nunca se tiene que quebrantar, hermano. Aún yo le he dicho muchas veces, hermano, hay hermanos que en su momento, hermano, son muy soñadores. Sueñan mucho, tienen visiones, y creen que diario Dios les habla. Y diario creen que todo lo que Dios les da en eso, sueños o visiones, ya es de Dios. Y ellos, hermano, creen que si Dios no les habla por un sueño, por una visión, aunque la Biblia lo diga, no importa. Le pregunto, ¿no estarán quebrantando la palabra?
Le digo porque yo he platicado con gente así, hermano. Que dicen, no, es que debe de haber como en el día del Pentecostés, en el día de aquel tiempo, que Dios les hablaba de muchas maneras, con visiones, con sueños. Hermano, ¿dónde dice en la Biblia que en el día del Pentecostés les hablaba así el Señor, hermano? Y que debemos de ser como la iglesia de Corinto. Hermano, le pregunto, ¿la iglesia de Corinto no era la más tremenda de todas las iglesias? ¿Sí o no? ¿Ha leído Corintios? Y Pablo no les da una exhortada y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Y de dónde cree que le estoy diciendo, hermano, que Corintios, hermano, donde está hablando de que y yo soy de Pablo, y yo soy de esto, y yo soy de aquellos? Es en Corinto, hermano. Es en Corintios. ¿Y dónde había todos los dones? ¿No había todos los dones? Y no había amor, hermano. Había mucho poder y muchas cosas, pero no había amor de Dios en sus vidas. ¿Qué es lo que une, hermano? ¿Qué es lo que une, hermano, al maestro de sus discípulos? El amor de Dios, hermano. Si no hay amor, no pueden permanecer, hermano, en la palabra de Dios. Cuando un discípulo, hermano, permanece en el amor de Dios, hermano, entonces puede amar más al Señor que lo demás. Lucas 9:23. ¿Y a su nombre? Gloria. Ahorita estamos hablando lo del discipulado, hermano, que corresponde como discípulo a hacer ciertas cosas, amén. Pero también lleva un proceso el discipulado, hermano. ¿Sí? Implica la obediencia incondicional, hermano. Ser discípulo implica la obediencia condicional. Si en un trabajo, hermano, le dicen, ¿quieres trabajar? Sí, quiero trabajar. Llena tu solicitud, la llena. Y en la solicitud, ¿qué te habla del horario? ¿Mande? En la solicitud. ¿Disponibilidad de qué? De horario. Fíjese, hermano, lo que le estoy diciendo. Para poder entrar a un trabajo, ocupa disponibilidad de trabajo, disponibilidad de horario. O sea, que tú estés dispuesto a lo que te digan, ¿quién? El patrón o la empresa. Nosotros como discípulos estamos dispuestos a lo que el maestro nos enseñe, ¿o no? ¿O es lo que nos guste, Señor? Si puedo, Señor, pues lo hago. Y si no, pues no. Y si me gusta, también. Y si no me gusta, no. Cuando usted le dice a una empresa eso, los de la empresa, ¿qué le dicen a usted? Después te hablamos. Gracias. ¿Te hablan? Ahora, escúchame bien. ¿El maestro conoce los corazones de los discípulos? ¿Los pensamientos de los discípulos? ¿Las intenciones de los discípulos? ¿Sí me está entendiendo, no, hermano? Ahora, cuando nosotros, hermanos, el Señor nos hace el llamado, por eso primero nos pide que estemos, ¿qué? Si no hay esto, hermanos, estos pasos en nuestra vida, ¿cómo vamos a servir al Señor? Cuando el Señor, si en un trabajo, hasta en la solicitud te dice, y aún cuando tu patrón te dice, ya vas a salir, y te dice, oye, ¿no te puedes quedar una hora más al trabajo? ¿Qué dices? Y mi esposa me está esperando, ya quedé con ella, pero es mi patrón, ay, me puso entre la espada y la pared. No, ¿a quién le obedece? Ay, y cuando llega a su casa, coño, aleluya. A ver, hermano. Estoy pensando, como meditando, que permanecer como que va de la mano con la obediencia, ¿no? Porque si no, puedes estar ahí, que significa permanecer, Sí. estar, pero si no tienes la obediencia. Amén. La obediencia, hermano, ya genera, hermano,
Mantenerse firmes, perseverando, luchando en la palabra. Ya la palabra ya significa todo el libro. O sea, debe de haber esa obediencia. Si no hay obediencia, no hay nosotros trabajo. Puedes estar ahí, pero si no obedeces. Así es. Bueno, vuelvo a lo mismo de la fábrica y la familia y esto. Es que es el punto, hermano, es el punto importante. Ahí, ¿qué está haciendo usted? Una, obedeciendo, sacrificando su tiempo y negándose a quién. A su familia. No la está aborreciendo, se está negando a que tenía que irse con su familia porque el patrón le dijo, haz esto. Escuche lo que le estoy diciendo, hermano. Si a lo terrenal, hermano, le hacemos caso, ¿por qué no hacerle caso al maestro de maestros? Al que nos amó, al que murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, al que derramó su sangre, al que fue latigueado, golpeado, escupido, abofeteado, maltratado, injuriado. ¿Se me está entendiendo, no, hermano? ¿Por qué no hacerle caso a él? Y a un patrón, porque nomás por una nos puede correr. Y no dijo el maestro, no tengáis miedo, o no tengáis en tu mente, en tu corazón, ¿qué vas a comer el día de mañana, o a vestir, o a todo? Si yo alimento a las aves del campo y a los lirios del agua, de las lagunas, ¿no cuidará a sus hijos, hermano? Sí, amén. ¿Pero qué es lo que nos está faltando, hermano? Fe, confianza, seguridad. Ese es el problema que tenemos ahora los llamados discípulos de Cristo. ¿Sí, hermano? Pero también nos manda el Señor que nos sujetemos a nuestros patrones. Amén. O sea, es un mandato también. Así es. Para dar buen testimonio. Amén, amén. Yo no estoy diciendo eso, hermano. Yo no digo que no se sujete a su patrón. Lo que estoy diciendo, hermano, es que ¿a quién, hermano, nos vamos a sujetar, hermano? Si nos sujetamos a los patrones, hermano, ¿cómo, hermano? ¿No nos conviene sujetarnos al maestro? Eso es lo que le estoy diciendo. Porque mire, hermano, si como ahorita está diciendo nuestro hermano, si nosotros quebrantamos esa regla de no sujetarnos a los patrones, estamos quebrantando, ¿qué, hermano? Vuelvo a lo mismo. Quebrantamos los fundamentos de su palabra. Todo lo que hagamos en nuestra vida no tiene que quebrantar las reglas, hermano, de la palabra de Dios, aunque hagamos otras cosas. Si las quebranta, entonces quiere decir, hermano, que no estamos obedeciendo a la palabra de Dios, sino que estamos quebrantando las reglas de Dios. ¿Sí me entiende o no? Es que eso es lo que le estoy dando a entender, hermano. No podemos quebrantar, y lo vuelvo a repetir, hermano. Si que se corrió para acá y corrió para acá porque no les gustó lo que y dijeron, ¿qué es lo que van a hacer estos? Huir. Y como todos están de acuerdo, vámonos. Ahora, ¿qué van a decir estos que están acá de todos estos? Que están mal, que están equivocados, que no saben hacer lo que dicen, que esto y que el otro, que fue y que vino, y todo. ¿Por qué, hermano? Porque no se quieren sujetar a los mandatos de Dios, fundamentos, permaneciendo firmes, pero ¿cómo? En la palabra, que son los fundamentos, negándose de todo esto, hermano. Porque yo le pregunto, hermano, todos los que amamos a Dios, hermano, amamos a Dios, ¿no nos gusta lo que el Señor habla? Sí, amén. Y en ocasiones como a Pedro, ¿no nos duele lo que el Señor habla? Sí. Claro que sí. Pero ¿por qué el Señor lo hace, hermano? ¿Por qué el Señor habla de esa manera? Por nuestro propio bien. Porque nos corrige y nos ama. Y nos conviene, hermano. Entiendan, nos conviene a nosotros servir a Dios. Amén. Entonces, por eso es lo que le digo, hermano. Si nosotros, miren, ¿dónde el versículo que les dije? Lucas, ¿qué les dije? 9:23. Léalo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. y sígame. Amén. Nosotros tenemos que negarnos, hermano, tomar la cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Dar con un leño en el gogote, en la espalda, en el lomo? ¿A qué le llama su cruz? ¿O a qué le llama esa cruz? A ver, medite. Lea el versículo y medite lo que dice. ¿Ya lo leyó? ¿Ya lo meditó? A ver otra vez, léalo en voz alta. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz Amén. y sígame. Ahora le voy a preguntar, cuando el Señor llevaba la cruz, y después se la dieron a Simón, al que le ayudó a cargarla, todo el camino no la llevó el Señor Jesucristo, la llevó Simón. ¿Sí? La cargó. ¿Qué significaba esa cruz, hermano? Sí, pero si el Señor dice tome su cruz y sígame, ni modo que tome sus pecados y los siga. ¿Sí me está entendiendo? O sea, la cruz no significaba los pecados, hermano. Porque dice tome su cruz y sígame. Tome su obligación. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El simbolismo, hermano, que el Señor sufrió en la cruz del Calvario, ¿qué significa? Sufrió, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Cuando nosotros nos neguemos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz, ¿qué vamos a hacer? A sufrir. Cuando le dicen, fíjese, cuando le dicen a alguien, usted lo ha escuchado en el mundo, en el rancho, en todos lados, hermano, eso. ¿Qué le dicen? Mira, ese lleva su cruz. Eso quería. Ahí está su cruz. ¿Ya me entendió o no me entendió? Ahora, ¿qué es lo que están diciendo? Que le va a tocar sufrir. Entonces, cuando nosotros venimos al camino del Señor, hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando todos los apóstoles, que fueron los discípulos, vinieron al camino del Señor, cuando se negaron de todo eso, cuando se negaron de todo lo malo y empezaron a servir al Señor, tomaron su cruz, siguieron al Señor. ¿Y qué les pasaba a los discípulos cada vez que predicaban? ¿Toda la gente los alababa? ¿Qué empezaron a pasar con ellos? Empezaron a sufrir, hermano. ¿Y qué dice la gente? Mira, esa es su cruz. Ahí está su cruz. ¿Querían sufrir? Ahí está. Cuando usted le dice a un hijo, hijo, no hagas eso, no hagas aquello, no hagas lo otro, ¿y qué le dice? Mira, quería su cruz, pues ahí la tiene. Ahí la lleva, que la siga cargando. ¿Ya me está entendiendo? Que si todo, hermano, todos los que vamos a servir al Señor, hermano, tenemos que cargar nuestra cruz, hermano. A uno les va a tocar de un modo, a otros de otro modo, a otros de otro modo, a otros de otro modo. Nadie va a ser igual, hermano, pero todos sí va a tener un caso. Que seremos aborrecidos por causa de su nombre, del nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Aún de nuestras propias familias vamos a ser aborrecidos, dice la palabra de Dios. De nuestras propias familias. Pero si nosotros no queremos, hermano, si nosotros no queremos ser aborrecidos de nuestra propia familia, pues entonces no hay que negarnos a qué. Ayer decía nuestro hermano Miguel, dice, estos días que vienen de puras tradiciones y costumbres
Y vienen las familias, viene esto, viene el otro, viene aquí, viene allá, y van a querer que esté, ¿dónde? Con ellos. ¿Y qué, qué tenemos que pasar? Y seremos aborrecidos, ¿por qué? Por causa de amar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no te quedas? ¿Por qué te vas? ¿Qué malo se te hace? ¿Qué malo es que convivamos y vamos a meter armonía y vamos a meter, hermano, cosas de bondad y de cosas para decir que no es malo? Pero la tradición y la costumbre, ahí es donde está lo malo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, hermano, nosotros lo que estamos haciendo, hermano, es negarnos a nosotros mismos, tomando ¿qué? Tomando nuestra cruz y siguiendo al Señor Jesucristo. Siguiendo al Señor Jesucristo. Dice Mateo capítulo 16, versículo 25, dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que quiera perder su vida, por causa de mí, la hallará. Aleluya. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 25, hermano. Y lo voy a apuntar aquí en negarnos, una vez más. Lo voy a apuntar por aquí. Mateo. Esto que encerré entre comillas, entre paréntesis, no es de lo del texto de arriba, ¿ven? Lo voy a poner aquí como una flechita suelta, pero ahí está. Pero ahí está. Mateo 16, ¿les dije? Sí, 16, 25. 25, perdón. Dale. 25 y lo vamos a seguir adelante, ¿ven? Porque todavía tiene otros hasta que termina. Mire, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que quiera perder su vida la hallará. Este pasaje bíblico lo puede usted, hermano, no moldear al modo que uno quiere, pero se le pueden dar ciertos ejemplos diferentes. Amén. Amén. Una cosa es moldearlo como yo quiera y otra cosa es darle los ejemplos que se le puedan aplicar al texto bíblico. ¿Sí? Perder mi vida por causa de Cristo, ¿cómo la puedo perder? Pues perder lo que hacía. Y hacer razón. Mire, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Ahora, La vida que llevaba. porque todo aquel que quiera, ¿qué? Salvar su vida, la perderá. Si esto lo aplicamos a la familia, hermano, ahorita de lo que estamos hablando como familia, no voy a perder mi vida, hermano, como de morir. Pero puedo perder toda mi familia y sentirme solo, abandonado, que nadie, como dicen por ahí en el mundo, hasta como un perrito, hermano, por allá. ¿Sí me está entendiendo, no? Porque a veces así nos sentimos cuando en la familia no hay nadie cristiano, hermano. ¿Cómo se siente uno? Como medio despreciado. Y más cuando está el ambiente, ¿qué? Mundano. Si pasa uno entre ellos, te habla alguien, vente. Y el otro, ¿qué le dice? No, déjalo, no va a venir. No va a venir, déjalo. A él no le gusta divertirse. No le gusta estar con nosotros, no le gusta. Pero si él quiere salvar su vida entre ese ambiente, ¿qué va a hacerlo? Pues arrimarse el cotorreo, al ambiente, a la fiesta, caer para allá. ¿Y cómo se va a sentir? Pero si la quiere perder, hermano, si la quiere perder por causa de Cristo o ser aborrecido por causa de Cristo, díganle no a la gente y ¿qué le van a decir? Pero aquí ya aplicaría el pasaje, hermano, de que si usted no acepta las cosas de este mundo y se niega a lo que está ahí, usted va a encontrar ¿qué? La vida eterna, porque se está negando a las cosas de este mundo y va a perder su vida, sí, pero hermano, la perderá entre ese ambiente, pero con Cristo la voy a ganar. ¿Sí me está entendiendo? Pero si yo hago lo contrario, la voy a perder con Cristo, porque me voy a ambientar en el ambiente de ellos. Ahí voy a sentirme bien gozoso, como que si tuviera vida, bien alegre, bien fiestero, pero estaré muerto espiritualmente. ¿Sí me entienden o no? Como otra, hermano, es que la puede perder el día, hermano, que si usted, hermano, le dice, niega al Señor, y usted le dice, no, ¿por qué lo voy a negar? Ahí va a morir y la va a perder, porque hasta lo pueden matar. ¿Por qué? Porque no negó al Señor. ¿Sí me entienden? ¿Qué es lo más que aplica en el pasaje bíblico? Es lo que más le aplican, esto que estoy diciendo. Es el ejemplo más común para aplicarlo.
Y que otra es de que si quieres ser, te van a matar y le dices, niega al Señor, si no te voy a matar, que dice, no, pues lo niego, pero va a vivir, como dice aquí, pero la perderá ¿con quién? Con Cristo. Yo un día le dije a un joven, hermano, una vez, allá en un comentario de Face, y puso ese cuadrito de fotografía que muchas veces han visto, que ponen así a los hermanos y los van a matar con un rifle. ¿Sí los ha visto, no? Que el Facebook lo pone que lo van a matar, que porque ya niega al Señor, y si no, los vamos a matar. Y ellos dicen, no negaremos a Cristo. Así decía él, y el hermano decía eso. ¿Cuántos cuando nos toque, qué vamos a hacer? Y yo le dije al joven, le dije, te voy a decir algo. No solamente con decir no lo niego, significa que no lo voy a negar. Le dije, con tus hechos lo niegas. No ocupas decirle, no lo voy a negar. Cuando tú, siendo desobediente a tus padres, le digo, ya, como era un joven, le dije, ya estás negando a Cristo, porque estás deshonrando un mandamiento establecido por Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y en cuanto tú niegas ese pasaje bíblico, entonces estás negando ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿O no lo cree? Claro que sí, hermano. Le digo, otra es de que si tú andas en fiestas aquí o allá, o entre doble ánimo de ser cristiano, con tus amigos eres como del mundo, y en la iglesia eres un cristiano, le dije, también estás negando a Cristo porque lo conoces. Le dije, no ocupas decir con tus labios que te pongan una pistola en la cabeza y que te digan, niega a Cristo o te mueres. ¿Y qué vas a decir uno? No lo voy a negar. Y con tus hechos lo negaste, te meten un balazo y te vas al infierno. Es que es lo malo, hermano, que si no ponemos, hermano, así como dicen en el mundo, las cartas sobre ¿dónde? Sobre la mesa, no aclaramos las cosas, hermano, nos vamos a llegar ideas que no son correctas en nuestra vida. Y vamos a terminar aquí, hermano, en este mismo pasaje bíblico. Hay mucho, hermano, la verdad hay mucho. Yo se lo dije, vamos a mirar, hermano, otros puntos importantes del discipulado, la definición específica, hermano, de 3 elementos importantes dentro del discípulo, hermano. Amén. Que es maestro, discípulo y su proceso.